Bueno, estamos en comunicación con el doctor Pablo Delía, como ya es habitual. Cada semana tenemos la palabra de justamente el director de la Clínica Saladillo. Bueno, siempre es bueno aclarar, Pablo es médico urólogo, pero obviamente sus conocimientos y su experiencia nos pueden brindar mucho más detalles acerca de esta situación que estamos viviendo con respecto a la pandemia del coronavirus. Y también podemos hablar de otros temas, como por ejemplo el dengue, que es algo que está afectando bastante a Saladillo. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Martín, buenas noches. Un gusto nuevamente poder hablar con vos. Bueno, Pablo, hace unos días que no hablábamos, la última vez que hablamos todavía no había ningún caso confirmado de coronavirus en Saladillo. Hay un caso confirmado de una señora mayor, hay otros dos que en este momento están siendo casos sospechosos. Contame un poco cómo es la situación actual. Bueno, sí, generó un poquito de temor la semana pasada cuando se confirmó el primer caso. Afortunadamente fue ese solo caso y no ha habido más. Como vos bien decís, hay dos casos más sospechosos, uno del día de ayer, con aislamiento de todos los contactos que ha tenido los dos casos en los últimos días. Pero bueno, yo creo que está bastante bien controlada igualmente la situación en nuestra ciudad, lo que no quita que haya que seguir manteniendo el esfuerzo de seguir siendo muy exhaustivo con cada paciente que presente síntomas, que consulte a su médico, que no vaya directamente a la guardia, sino que consulte a su médico por alguna vía a distancia, sea telefónica, sea vía conferencia. Hay unas aplicaciones en internet y en las páginas de los ministerios de salud donde están como test online para saber si uno tiene que ir a consultar o no, para no exponerse y no creer que cualquier signo o síntoma de fiebre puede ser coronavirus. No, o sea, no minimizar los síntomas y tampoco no excederse en las consultas porque termina uno exponiéndose más. Claro, y bueno, vos ya desde la primera nota que te hice, creo, me venís diciendo que en Saladillo iba a haber casos de coronavirus. Obviamente Saladillo no estaba aislado, más allá del aislamiento que se ha generado en este último tiempo, pero Saladillo era parte, obviamente, de la comunidad y obviamente iba a llegar en algún momento el caso de coronavirus. Llegó. Este, ¿cómo has visto, te lo pregunto por ahí como un vecino más, cómo has visto a la sociedad? Algo me dijiste recién que por ahí estaba un poco nervioso o que por ahí estaban un poco más, digamos, preocupados, pero ¿cómo has visto a la sociedad, si me lo podés detallar un poquito más durante estos últimos días? Sí, mira Martín, yo creo que fue casi parecido a cuando fue el primer caso sospechoso, que ahí yo Ajá, noté que se había empezado a relajar un poquito la cuarentena y creo que a partir de ahí hubo unos cuantos días donde se vio un acatamiento mucho mayor que días previos. Creo que eso genera, cada vez que pasa una noticia así, genera como una toma de conciencia de que el problema es real, de que el claro, problema está y que no es solamente una noticia que uno ve por televisión, o que le cuentan algo que no va a suceder en nuestra ciudad. Que iba a llegar los casos, no había ninguna duda. Acá lo que hay que evitar es el desborde. Eso por ahora está lejos de suceder, gracias a Dios, lo que no quiere decir que no pueda llegar a pasar. Eh, el caso confirmado es una persona mayor, donde esa persona estaba en su casa respetando su cuarentena hacía mucho tiempo y bueno, no se sabe bien cuál fue el contacto, cómo fue el contagio. Así que se está evaluando eso, porque si la persona no había salido de su casa, debería haber algún contacto con probable signos positivos de claro. coronavirus, el que esté infectado, por ahí no tiene síntomas, pero puede ser que esté infectado. Esa sería la vía más común, no habría otra explicación. Ujú. Y después, bueno, como vos bien decís, Saladillo no está aislado, la ruta mínimamente tiene una circulación, los accesos están controlados por gente que están permanentemente tomando temperatura y haciendo los controles, como son el personal de seguridad, que hay que agradecerles todo el esfuerzo que están haciendo, y personal del municipio también que están trabajando todo el día ahí y controlando el acceso a la ciudad, que eso me parece una medida excelente. El tema es que esa gente está expuesta.
Claro. Y esa gente, como todos los que estamos en el sector de salud, de seguridad, y la gente que recolecta los residuos, hay un montón de actividades, los cajeros, los cajeros de los supermercados, hay un montón de actividades, la gente que trabaja en los supermercados, repositores, o sea, hay un montón de gente que sigue trabajando y que está en lugares donde circula mucha gente, y bueno, lógicamente que ahí puede haber un riesgo. Volvemos a lo de siempre, tomando las medidas de precaución, no hay que tener miedo, y no tendría por qué esto ser un contagio masivo si se siguen tomando los recaudos que venimos insistiendo permanentemente y que se insisten por todos los medios. Pero bueno, redondeando la pregunta, no veo un temor mayor al lógico por lo que está sucediendo y porque estamos entrando en una época de mayor frío, donde ya normalmente empieza a haber muchas enfermedades respiratorias. Eso va a interferir un poco en la sospecha de coronavirus, porque en esta época hay muchísimos síntomas respiratorios habituales por la estación. Entonces, bueno, ahora un poco es estratificar eso, hacer el triage que se llama, y ver y no tratar de que no se escape ningún paciente y tratarlo. Y la verdad que, bueno, por lo que tengo entendido, la paciente que tiene el caso positivo está evolucionando muy bien, es una persona de edad avanzada, o sea que no hay que tener miedo, pero tampoco hay que relajarse. Claro. Pablo, ¿qué te parecieron las palabras de Alberto Fernández, las medidas que tomó el presidente de la Nación el día sábado? ¿Cómo viste eso? ¿Qué te pareció? Contame un poco, acerca de esto. Lo vi muy bien al discurso, me pareció muy correcto, muy didáctico. Creo que el discurso fue un poco lo que la población estaba necesitando. La gran desilusión mía fue al día siguiente, cuando vi que empezaron las idas y vueltas con la información, que en este tipo de situaciones no es bueno. Uh-huh. Yo creo que la medida de permitir las salidas no era mala, porque fuera de la grabación estábamos hablando un poquitito previo que las cuarentenas funcionan bien cuando la gente las va acatando, pero si empieza a haber este resquebrajamiento de la credibilidad de la cuarentena, el riesgo es que nadie crea más en esto y se desborde, y ahí sí que sería un peligro. Entonces creo que hay que ser muy cuidadoso. Creo que la medida era buena, la gente no era una medida riesgosa en un principio, y quizás si eso perjudicaría todo lo logrado, es reversible totalmente, o sea, se puede revertir. Creo que era una medida para que la gente, creo que lo habíamos hablado en la charla anterior, que había que flexibilizar la cuarentena, que esto es lo que yo había escuchado el sábado, me ha puesto muy contento, pero ser muy duro con lo que quedaba la cuarentena, que es Claro. todo lo demás. O sea, que era una cuarentena bastante drástica igual, esto era una puntita solamente de flexibilización, y bueno, ahora muchísimos municipios y algunas provincias lo han revertido, y bueno, creo que esto genera cierto malestar en la gente. Esperemos que se hayan entendido, porque acá volvemos a repetir, el riesgo es que se pierda la credibilidad en la medida de la cuarentena. Claro. Siempre tengamos en cuenta que el que está escuchando empezó a entender ahora con tanta información, pero no tiene por qué creer que eso está bien. O sea, tiene que creer en la persona que lo implementa, más que creer en la medida en sí. Entonces, si esas personas empiezan a decir una cosa un día y al día siguiente otras personas que dependen de ellos dicen otras cosas, esto empieza a generar cortocircuito, que la gente lo empieza a leer y puede generar problemas que hagan que la medida empiece a dejar de tener el alto acatamiento que tiene hoy en día. Claro, sí, seguramente, Pablo. Vos ya creo desde el principio de todo esto me venís hablando del tema de la salud mental, que es algo importantísimo en este momento. Y bueno, algunas medidas que había tomado el presidente el otro día venían muy bien para ese lado, ¿no? Porque mucha gente tenía quizás la posibilidad de poder salir, distenderse un poco, y bueno, después se volvió todo para atrás y esto no se llevará a cabo. Exactamente, Martín. Vos sabés que yo tengo amigos que trabajan en psiquiatría, donde atienden a los pacientes como estamos hablando nosotros,
y hay una enfermedad que es la psicosis, donde los pacientes se ponen más psicóticos haciendo un tratamiento por vía online, están respondiendo mal a los tratamientos. Después hay muchísimas personas en tratamiento oncológico que no están pudiendo acceder a la salud como corresponde, a sus tratamientos. Hay muchísimos pacientes diabéticos que necesitan empezar a hacer actividad física, muchísimas enfermedades cardiovasculares que necesitan salir. Yo creo que la medida era excelente, no hay que tomar medidas por miedo, hay que ser muy criterioso con lo que se toma, y yo no creo que se pusiera en riesgo a nadie si la gente acataba la medida como estaba implementada. Lo que había que ser muy duro, que creo que lo habíamos dicho en una charla anterior, hay que ser muy duro, y lo acabamos de decir hace un ratito también, con lo que queda de la cuarentena. O sea, si es una hora, es una hora, y el que no respeta eso, sí, hay que caerle con todo el peso de la ley, y ahí sí ser muy drástico. Después habrá que charlar cómo el Estado implementa esto, esa es otra discusión. Pero que la medida era necesaria y evita muchas muertes. Ya en el mundo se está empezando a hablar que hay más muertes por causas de no coronavirus por el coronavirus. O sea que por la pandemia y por la cuarentena está habiendo más muertes de lo normal por un montón de causas prevenibles mayores que las que ha generado el coronavirus. Entonces, volvemos a lo que hablamos siempre, que el remedio no sea mayor que la enfermedad. Esto no quiere decir que no haya que hacer la cuarentena. La cuarentena hay que respetarla, hay que seguir estricto con eso. Pero creo que hay que empezar también a pensar el día después y cómo empezamos a salir, porque esto no se sale de un día para el otro. Está claro, Pablo. La salida no es brusca, la salida es paulatina. Creo que la gente necesita, ya la salud mental es vital, pero ya ahora te empiezo a agregar algunas otras cosas que ya no pueden esperar más de cuando hablamos la vez anterior. Ya la salud mental va a ser muy complicado, y generalmente son trastornos no reversibles. Nosotros el coronavirus sabemos que tarde o temprano va a terminar, con vacuna, con tratamiento o autolimitadamente, porque nos infectemos todo algún día, termina. La enfermedad mental puede comenzar en este momento y puede no terminar. Entonces, y las enfermedades cardiovasculares pueden tener secuelas no reversibles. O sea, hay que poner en la balanza todo el problema de la salud en general, porque si no, vamos a empezar a pagar costos por otro lado, que también van a ser iguales o mayores que el efecto de no haber tenido una cuarentena. Está claro, Pablo. Bueno, y con respecto a nivel nacional, ¿cómo ves el tema? El famoso, bueno, achatamiento de la curva. Se vienen manejando buenos números, digamos, entre comillas, con respecto a los porcentajes de casos de infectados y casos de muertos, que lamentablemente ya son varios, pero el porcentaje sigue siendo bajo. Exactamente. Y bueno, a mí me gusta siempre tratar, porque como hablábamos también anteriormente, los medios les gusta a veces hablar un poco más de las noticias más drásticas, más feas. A mí me gusta hablar de las buenas, y esta semana tuvimos 2 noticias o 3 buenas. La primera buena fue esta, que seguimos ampliando la cantidad de días que tarda Argentina en duplicar la cantidad de casos. Eso es un dato impresionante. O sea que cada vez tardamos más en duplicar los casos, o sea que la curva se está aplanando de una forma espectacular y beneficiosa para todos nosotros. El segundo dato positivo fue que se confirmó lo de la vacuna en Oxford, que se empezó a testear en seres humanos. La vacuna son científicos muy prestigiosos que no van a arriesgar su prestigio diciendo una noticia falsa. Esto ya está publicado en las páginas oficiales de la universidad. La Universidad de Oxford es una universidad en Inglaterra, de las más prestigiosas del mundo. El científico que está encargado del proyecto es una persona que tiene mucha experiencia en vacunas, que ya venía trabajando en vacunas de coronavirus y de otros virus similares. Y bueno, todos los resultados hasta ahora son positivos. Falta 2 cosas muy importantes. Testearla en grandes cantidades de seres humanos, que ya empezaron a hacerlo. Y la segunda, que están en tratativas, es que haya capacidad de producir la cantidad de vacunas que va a hacer falta. Esas 2 cosas parecen sencillas, pero son las que a veces más tiempo llevan. La de los humanos va a tardar más o menos 1 mes y medio, 2 meses, que es, van a agarrar la mitad de la población, va a estar vacunada con la vacuna para coronavirus, la mitad de la población va a estar vacunada con una vacuna para meningitis, para por eso que sean similares a lo que es una vacuna.
Pará, Pablo. Y es, sí. Disculpa, porque se cortó un poquito lo último que dijiste, no me llegó muy bien, se cortó bastante. ¿Dónde quedamos? ¿Lo de la vacuna? Claro, cuando empezaste a hablar que la mitad de la población va a ser vacunada para coronavirus y la otra mitad para meningitis. Para meningitis, exactamente. Nadie va a saber, ni los que dan las vacunas van a saber qué mitad de población tiene cada vacuna. Eso para que sea, se llama doble ciego. Es para que los resultados sean estrictamente objetivos y no haya ningún efecto placebo en la gente que recibe. Esto se van a hacer, en principio, 1000 y pico de casos en estos primeros días, pero lo van a tratar de llevar hasta los 100.000 casos. Y ellos tienen pensado llegar a septiembre con 2 millones de vacunas producidas, porque están trabajando con 7 empresas farmacéuticas para producir esa cantidad. O sea que estaríamos hablando que en septiembre estaríamos ya vacunando esa cantidad de gente, y si se aprobara, se debería aprobar ya con ese volumen. Creo que se podría aprobar la vacuna, se aprobaría ahí, y después habría que esperar otro par de meses más que se fabrique masivamente la cantidad que el mundo necesita, y después se dirá cuáles serán los grupos que primero se vacunan, pero está muy avanzado. No hay que generar falsas expectativas también, porque cualquier vacuna que funcione bien en poca gente, cuando uno la lleva a una alta población, podría no ser así. Pero bueno, tengo muchas expectativas en este grupo científico porque son muy serios, y yo creo que si no hubiese sido algo tan probable de que sea cierto, lo hubiesen mantenido en secreto y lo hubiesen anunciado mucho más adelante. Creo que esto está muy, muy avanzado. Y la otra tercera noticia buena de la semana fue que 2 países ya controlaron el virus totalmente. Uno es Japón y el otro es Nueva Zelanda en el día de hoy, que nos ha dicho que no tiene más circulación de virus comunitaria. O sea que eso es una noticia excelente, que a veces uno las encuentra chiquitito en los diarios, en un recuadrito muy chiquitito, y para mí creo que es Sí, debería ser la tapa, ¿no? Exactamente, la esperanza de lo que se viene. Y un poco te agrego a esto el temor que ha habido estos días por las reinfecciones o las recidivas por coronavirus. Yo estuve esta semana en una conferencia vía web con médicos infectólogos de Barcelona y de Madrid, en España, que han estado con muchísimos casos de coronavirus, y ellos, las tasas de reinfecciones son imperceptibles. O sea, acá hay hoy una advertencia de la OMS sobre eso. No sé de dónde sacan los datos. La OMS ha perdido credibilidad día a día, y la verdad que me guío hoy, lamentablemente, me guío más por los que están en la trinchera, como se dice hoy en día, con los que han visto muchísimos casos, con los que tienen la experiencia, que por estos organismos que uno nunca sabe cuáles son los intereses ocultos que tienen por detrás. Así que la gente que tiene experiencia dice que las reinfecciones son, al día de hoy, imperceptibles. Ellos tienen muchísima experiencia, hace 2 meses que están viendo pacientes, han visto infinidad, y creo que son más que creíbles sus datos. Perfecto, Pablo. Bueno, además de Japón y de Nueva Zelanda, que recién me los mencionaste, Japón era, ¿no? Sí. Japón y Nueva Zelanda, bueno, en los países... Japón tuvo, ahí tuvo, en algún momento tuvo como una recaída, por eso te lo agregaba lo de la recaída, porque mucha gente había escuchado lo de la recaída, después volvió. Bueno, lo tienen controlado y no tuvieron una cuarentena tan severa como la nuestra. Bueno, y te llevo a otros países que han sido, bueno, la gran noticia o la triste noticia en los últimos días, España y bueno, Italia también, que bueno, se sabía que había casi 1000 personas muertas por día, ha bajado muchísimo el promedio, y parece que se está controlando de alguna forma, si bien todavía es bastante grave la situación, pero parece que se está controlando bastante. Y te quiero preguntar a qué se debe esto que está bajando el nivel, digamos, si se debe al factor climático, si se debe a que hicieron una cuarentena bastante, bueno, parecida a la nuestra, pero quizás la arrancaron tarde. Contame un poco a qué crees que se debe. Bien, un poco, te digo lo que creo yo, un poco lo que creen ellos, y nadie tiene la verdad. Lo que creo yo es casi como lo mismo lo que creen ellos, que es, primero, el factor climático va a influir, todavía no está influyendo tanto, porque recién está comenzando el verano, pero creo que va a influir demasiado. Lo que más ha influido es la inmunidad, que hay tasas de
inmunidad que va creciendo, no tanto como ellos creerían, es lo que charlábamos con estos españoles que estuve en conferencia. Ellos pensaban ya a esta altura tener mucha más inmunidad en la población, pero igualmente tienen niveles bastante altos ya de personas que han contraído el virus y que ya tienen defensas en su cuerpo. Eso es como si sería un cortafuego en el incendio, o sea, como en un pastizal de pasto seco, que cada tanto haya una fila arada, eso hace que el fuego no continúe. Cada persona inmune es un cortafuego del virus, o sea, se contagia, llega el inmune y ahí se corta. Y así sucesivamente, y como los inmunes van haciendo cada vez más, hay cada vez más cortafuegos en la sociedad. Entonces, eso es una parte. Y la otra parte, en los que no han tenido tantos contagios, como puede ser Nueva Zelanda, que apenas tuvo poquititos muertos y mil y pico de infectados, en ellos creo que las medidas rápidas y la población que entendió bien la situación, eso sí ha funcionado muy bien. Bueno, buenísimo entonces. Y bueno, te hago la última de mi parte y después te dejo si querés agregar algo más. ¿Cómo ves el tema dengue en Saladillo? Volviendo al plano local, hay 9 casos confirmados. Bueno, hablando fuera de aire, digamos, me contabas que es bastante preocupante porque el mosquito está instalado en la ciudad. Contame cómo ves eso y bueno, cómo se puede prevenir todo esto. Exactamente, Martín. Mirá, es muy preocupante porque empezó a haber casos en Saladillo. Ya era preocupante a nivel país, que ya veníamos viendo con gente conocida de Misiones, Litoral. Yo tengo colegas conocidos allá que nos venían diciendo ya cuando comenzó el coronavirus que para ellos el problema grave era el dengue. Y bueno, uno como esto pasó con el coronavirus, cuando estaba en China y uno por ahí no lo veía venir y después viene. Y creo que acá, bueno, el dengue, para que entienda la gente, en un primer momento no es un problema. La primera infección por dengue generalmente cursa con síntomas bastante leves. Acá el tema es la reinfección, cuando a los 2 o 3 años que cambia generalmente la cepa del virus, y ahí la respuesta inmune del cuerpo de la persona que ya estuvo infectado alguna vez es muy excesiva y eso produce daños bastante severos que pueden causar la muerte. Y si no, las secuelas también son importantes. Ahí creo que tenemos que actuar más que con el coronavirus, que se está trabajando muy bien. Bueno, habría que hacer lo mismo con el dengue y concientizar mucho a la gente. Las campañas están, uno ve las propagandas de que no dejen los recipientes con agua, pero creo que habría que hacer un trabajo mucho más severo, porque ya lo tenemos con nosotros, y esto a futuro, más allá de los casos actuales, el tema es que esas personas son muy riesgosas en un futuro si el dengue sigue siendo endémico en nuestra zona. Ojalá que lo podamos erradicar, porque después es muy, muy difícil. Una vez que empieza a haber mucha gente, ya el mosquito está infectado, lo transmite cada vez más, y ahí no hay cuarentena, ahí es mucho más difícil poder controlarlo, es fumigar, pero bueno, imposible erradicarlo al mosquito completamente, salvo con campañas muy, muy drásticas que hay que hacerlas desde el inicio. Estamos en el momento de actuar en ese sentido y ojalá que eso tampoco nos desborde porque es un problema a futuro a tenerlo en cuenta. Bueno, Pablo, te quiero agradecer como siempre por este contacto. No sé si querés agregar algo más, si querés por ahí recordar las formas de prevención en el caso del coronavirus y bueno, de esta cuarentena que estamos viviendo. Exactamente, creo que lo más importante, Martín, la cuarentena, bueno, quedarse en su casa el mayor tiempo posible, no salir si no es indispensable, y lo fundamental cuando uno sale y vuelve, lavarse bien las manos, lavarse con agua y jabón, o alcohol en gel si uno está en la calle, usar el tapabocas, tapanariz, tapaboca y tapamentón, o sea, tiene que cubrir toda la zona respiratoria de la cara, y lógicamente el distanciamiento social es imprescindible. Esas son las cosas más importantes que van a lograr que uno evite contagiarse y evite contagiar a los demás. Eso es fundamental. Yo creo que con esas medidas nadie tiene que tener miedo, tiene que estar todo el mundo tranquilo. Las curvas en el mundo, a tantas noticias malas que estamos escuchando, vamos a dar un poco de optimismo. Las curvas en el mundo están dando bien, o sea, va
más allá de las muertes que uno está escuchando, que son secuelas de los contagios que vienen de 15 días para atrás, lo que viene para adelante aparentemente es bueno, va a ir bajando, va a ir disminuyendo, entonces a cuidarse, porque si Dios quiere, esto va a estar mejorando en los próximos meses y vamos a tratar de empezar a tener, con ciertas restricciones, pero una vida mucho más normal de la que estamos teniendo hoy en día. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias como siempre y bueno, en los próximos días seguramente nos estaremos comunicando de nuevo. Bueno, gracias a vos, Martín, saludos a todos los que nos están escuchando, y bueno, como siempre les digo, si con estas palabras logramos que una persona por lo menos no se infecte, ya hemos logrado nuestro objetivo. Un abrazo grande, Martín, y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias.